Hoy tenemos, como siempre, estamos siguiendo el libro de los Hechos. Ahí tenemos un tema bastante interesante. No sé si ustedes lo conocen, pero hay algo que se llama el juego de las diferencias, que básicamente son dos imágenes que se parecen muchísimo y tienen pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces, no sé si puede ser normalmente es una escena de una ciudad o de alguna cosa, entonces tiene pequeñitas cosas, no sé, un detalle en una pintura, un detalle no sé, en la ropa de una persona, que le faltan o le sobran algunas cosas y uno tiene que detectar esas diferencias para de alguna forma terminar el juego, ¿no? Normalmente tenemos 6 diferencias, entonces la idea es que encontremos esas 6 diferencias entre las dos imágenes. A mí la verdad que me gusta muchísimo ese juego, porque claro, me hace como que ir al detalle, soy bastante detallista en algunas cosas, entonces me gusta ir ahí mucho al detalle. Y hay veces que, pensando en este juego, ¿no? Hay veces que pienso que a veces hacemos algo parecido con las personas. Y buscamos algunas cosas ahí minuciosas y empezamos a mirarle al detalle, como se dice a veces, buscarle la quinta pata al gato u otros dichos relacionados con eso, eh, solamente para encontrar esas diferencias y poder, no sé, hacer alguna idea de esa persona para, no sé, quererla más, quererla menos, o lo que fuera. Y hoy justamente vamos a estar hablando de un pasaje eh, que está Pedro, de alguna forma, bueno, creo que ya fuimos viendo varias cosas del contexto en el que, bueno, tiene una visión y demás. Y, y hoy nos toca Hechos 10, versículo 3. Y leí y vamos a ir pensando en algunas cosas que tienen que ver con en este juego de las diferencias, que no es en una imagen, no es en encontrar pequeñitas cosas, sino que es pensar en qué diferencias a veces podemos hacer con personas, con otra gente que a veces conocemos, que a veces no conocemos, y qué es lo que piensa Dios acerca de eso. Entonces vamos allá a Hechos 10:34. Voy a leerlo en la versión 60. Dice, Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y este es un versículo muy corto. Cuando me dijeron que tenía que preparar un mensaje con un solo versículo, dije, bueno, pero ¿qué voy a decir si es un solo versículo? Pero hay muchas cosas interesantes en las que podemos pensar. Primero, me gustaría empezar con una definición de lo que es acepción de personas, ¿no? Creo que todos más o menos tenemos una idea, pero siempre está bueno definirlo. Y la definición dice preferencia sin una razón que lo justifique por una o varias personas, entre otras, ¿sí? O sea, yo tengo una persona o varias que tengo una preferencia sobre esa persona o esas personas sin ninguna razón aparente que lo justifique, ¿no? Y, y acá el contexto un poco del pasaje es que Pedro es llamado a predicarle a los no judíos. Tiene una visión impresionante que se ve al principio del capítulo. Y al principio no se entendía muy bien el objetivo. Tiene que haber como una insistencia ahí en la visión, pero entiendo un poquito cuál es el objetivo. Y él es llamado a ir a la casa de un no judío, algo que según Hechos 10:28 era algo que iba contra la ley judía. Y es algo bueno, al principio le llama mucha atención, pero termina haciéndolo, ¿no? Entonces Cornelio lo viene a buscar, creo que todos conocemos un poquito el contexto. Y lo que yo pensaba es que bueno, acá dice que Dios no hace excepción de personas, pero podemos pensar, bueno, pero si el pueblo de Israel es un pueblo elegido, ¿eso no es una preferencia de alguna forma por un grupo de personas entre otras? Y en realidad no. En realidad, Dios eligió esa nación no para que fueran las únicas personas a las que
por las que tuvieron la preferencia, sino que justamente para que ese pueblo fuera un ejemplo para otras personas, fuera eh, algo que pudiera ser usado para bendecir a otras personas. Estuve leyendo un comentario y una persona llamada, un comentarista llamado William Barclay, dice que fue común para un judío empezar su día con una oración dándole gracias a Dios que no era un esclavo, un gentil o una mujer. Sigan escuchando esto porque no tiene desperdicio. Una parte fundamental de la religión judía en los días del Nuevo Testamento fue hacer un voto de que uno no ayudaría a un gentil bajo ninguna circunstancia, como dar direcciones si fueron perdidas. Pero fue hasta rehusar ayudar a una mujer gentil en su hora de más necesidad, cuando estaba dando a luz, porque el resultado solo sería traer otro gentil al mundo. Y esto me parece impresionante. No sé hasta dónde podemos llegar como humanidad. La verdad que me impresiona muchísimo. Pero esto igual no es una disertación o un comentario acerca de lo bien o mal que hacían los judíos, sino que es algo que tenemos que hacer para reflexionar sobre nuestra propia conducta. Si pensamos en el pasaje y en lo que estábamos hablando de que Dios había elegido a su pueblo y en lo que veíamos en esto que decía este comentarista de la época del Nuevo Testamento, ¿les parece que esa era la idea de Dios cuando eligió a Abraham? Vamos a leer ahí en Génesis y pensemos un poquito en esto, a ver si realmente era lo que Dios quería. Vamos a leer ahí en Génesis 12, versículos del 1 al 3, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es un poco raro, pues si contrastamos lo que leíamos de este comentarista y lo comparamos con esto que era la idea de Dios al elegir de alguna forma a Abraham y a su familia, como que no parece ser lo que Dios quería. Todas las familias de la tierra tenían que ser bendecidas a través del pueblo de Dios, a través de Abraham y su descendencia. Pero los judíos no hicieron bien esta tarea, seamos sinceros, ¿no? Vemos en la Biblia que vez tras vez se alejan de esta idea inicial de Dios. Y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, un pueblo nuevo, algo que estaba pensado desde el principio, pero que se reveló después. Dice ahí en Efesios 2, el versículo 14 y el versículo 18, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces estos versículos nos dicen que ahora nosotros somos un pueblo. Lo que antes era un pueblo elegido por Dios, ahora a través de Jesucristo se revela la idea inicial de Dios, que era que todos puedan ser benditos a través de la familia de Abraham. Por eso Jesús viene de Abraham, por eso Jesús es judío. Y, y bueno, al elegir esta nación con el objetivo de mostrarse a la humanidad, el principal objetivo que Dios tenía, que era bendecir a las demás familias de la tierra, que todos conocieran acerca de ese Dios, de ese único Dios, se fue un poco, se vio un poco nublado ahí por las ambiciones egoístas o por aires de grandeza, pensando que esa elección que Dios había hecho, los había hecho superiores a otras personas, y eso en realidad nunca estuvo en la mente de Dios. En Deuteronomio 10, versículo 17, nos habla, es una de las referencias de que Dios en la antigüedad ya no hacía acepción de personas. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso,
y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esto es en Deuteronomio 10:17. Y hay otros pasajes que también hablan de lo mismo, Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, si quieren los pueden leer luego en su casa, bueno, ahí donde estén. Y ahí siempre habla del trato de Dios hacia las personas y cómo eso también debe reflejarse en nuestra conducta, que debe ser igual a lo que Dios hace, que no hace acepción de personas. Y no hay favoritismo para Dios en cuanto al trato, el trato con las personas o las consecuencias de sus acciones, que es un poco lo que hablan estos pasajes. Y Pedro, volviendo a nuestro versículo inicial, aprendió esto de una manera súper interesante. Ahí me encanta la didáctica y la creatividad de Dios, que le baja un lienzo con animales que para Pedro eran considerados inmundos, y después de varias idas y vueltas ahí con Pedro, Pedro ahí se termina dando cuenta que no solo se trata de comida, de algo que Dios le está enseñando, que hay algunas costumbres que quizás aplicaban a un momento y quizás no aplicaban más con cuestiones de comida, sino que también eso aplicaba o empezaba a aplicar a las personas. Que cosas que ellos pensaban que de alguna forma tenían que ser de una forma, como en una versión dice ahí en el versículo que vimos de referencia de Hechos 10:25, 28 creo que era, que decía que hay una ley judía que prohíbe que un judío vaya a la casa de un gentil. Eso en realidad no es que Dios lo puso en los 10 mandamientos, no dijo no entraréis en la casa de un gentil. Eso eran cosas que quizás eran interpretaciones o desviaciones acerca de algo que Dios sí les había pedido. Y esas leyes inventadas por ideas de hombres acerca de lo que Dios quería, o prestar demasiada atención a algunas leyes sobre otras, terminan siendo perjudiciales para el objetivo inicial o objetivos mayores de Dios. Jesús, en su estadía en la tierra, habla mucho de esto. Dice, bueno, oíste que fue dicho y yo les digo que, como resignificando algunas cosas. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que está en 1 Samuel 15:22, si quieren buscarlo, 1 Samuel 15:22, está hablando Samuel, después de un hecho bastante raro que pasa con Saúl, y bueno, ahí Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto no quiere decir que los sacrificios no eran importantes o que Dios no lo había mandado. Es más, Dios lo había mandado. Está perfecto, y eso sí está en la Biblia. Pero acá lo que nos muestra este pasaje y nos muestra Samuel es que había cosas que eran más importantes para Dios. Que había cosas que ambos eran mandatos, pero que no se podía descuidar una cosa para cuidar otra. Un comentario de los que leí cuando estaba preparando este mensaje decía lo siguiente: el sujeto principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio, más la conversión de Pedro. Y uno puede pensar, pero Pedro ya estaba convertido, ya era un... Dios, ¿cómo que la conversión? Lo que se convierte no es el corazón de Pedro, de una forma de decirlo, sino que la mente de Pedro, las ideas de Pedro. Que él pensaba que algunas cosas eran inmundas y no tenían que estar en su vida, pero estaba pasando por alto algo mucho más superior que un mandato particular sobre una comida o sobre una costumbre, que era que las familias de la tierra tenían que ser bendecidas a través de salvación. Y a veces tenemos ideas muy arraigadas de que tenemos que dejar que Dios las transforme, ¿no? Que nos cambie esa manera de pensar, ¿no? Nosotros. Y a veces un poco nos gusta jugar este juego de las diferencias en la vida real y buscar esos detalles mínimos que nos terminan sirviendo simplemente de excusas para descuidar otros mandamientos más claros e importantes. Y ahora
se viene esa pregunta difícil, ¿no? Y es, ¿hago yo acepción de personas? ¿Tengo favoritismo? Recordamos la definición, por las dudas, dice preferencia, sin alguna razón que lo justifique, por una persona o varias, entre otras. Y si leemos los pasajes que mencionamos acerca de que Dios no hace favoritismos, Efesios también incluye un mandato hacia nosotros de imitar esta forma de proceder de Dios, de no hacer acepción de personas. Y tenemos que procurar de alguna forma no tener esas preferencias desequilibradas, yo lo ponía de esta forma en mis notas, que nos hagan pecar con otros mandamientos más importantes. Digo de preferencias desequilibradas porque en realidad obviamente vamos a tener preferencias. Porque, por ejemplo, yo prefiero a mi hijo por sobre una persona desconocida que veo en la calle. Pero eso no quiere decir que eso sea una acepción de personas, sino que hay cosas generales que pueden aplicar a todas las personas y que de alguna forma sí tengo que cumplir. Pensaba en algunos ejemplos y decía, bueno, ¿qué ejemplo puede ser bueno o qué cosa que de alguna forma esté en la Biblia? Y ahí me encontré o recordé Romanos 12, que habla de muchas cosas prácticas. Lo pueden leer en su casa, todo Romanos 12 del 9 al 21, que está muy, muy bueno. Son todas cosas prácticas para la vida. Y hay varias cosas que podemos hacer y que de alguna forma implica no hacer acepción de personas. Por ejemplo, amarnos los unos a los otros, amar a los demás, sin excepción, ayudar a otros, estar dispuesto a brindar hospitalidad, bendecir a los que nos persiguen. Qué difícil que es esto, ¿no? Quizás a alguno le pasó que tenía algún compañero de trabajo, o alguna compañera de clase, o alguien que realmente nos hacía la vida imposible, o que uno pero esta persona parece que quiere hacerme siempre de vivir en armonía, nos habla de no tomar venganza, nos habla de darle de comer a nuestros enemigos. Y hay muchos más pasajes de los que podemos tomar ejemplo. Pero pensemos si no estamos haciendo de alguna forma diferencias o quizás dejando que nuestros prejuicios estén actuando más allá de lo seguro. A veces nos escudamos atrás de, a mí a veces me pasa, ¿no? No, pero capaz que si, no sé, si ayudo a esta persona, después, no sé, me pasa algo, sabe quién soy, o estoy pidiendo, no sé, ahora que vivo cerca de Millán y que me pasa que me tocan el timbre bastante seguido. O cuando vemos una persona y de alguna por su manera de vestir o por su manera de expresarse o por lo que fuera, ya nos acerquemos o que tengamos estas buenas acciones que nos pide Romanos porque pensamos que, no sé, que no se lo merece o que no tenemos que hacerlo. Y no podemos dejar de pensar tampoco en el contexto de este pasaje, ¿no? El contexto específico de este pasaje y de lo que habla es de que otras personas puedan conocer acerca de Dios, de que puedan llegar a ser salvos a través del conocimiento de la buena noticia. Y a veces me he encontrado en contextos donde podría hablar del mensaje de salvación, pero quizás no lo hago porque pienso que, no sé, esa persona no se va a convertir. O, mirá la pinta que tiene, o de esta afiliación política que tiene, o de esto que sigue. No creo que esta persona sea, no lo decimos así, pero a veces pensamos que no es digna, o ni siquiera vamos a gastar nuestro tiempo en predicarle o en acercarle la palabra de Dios, porque, no sé, seguramente no va a generar fruto. Y primero un error grande que es pensar que Dios no puede obrar en una persona de determinado tipo o con determinado contexto o con determinadas ideas. Eso es lo primero. Pero también estoy haciendo una excepción. Estoy de alguna forma prefiriendo
o no prefiriendo a esa persona por sobre otras, o estoy prefiriendo a otras personas más fáciles de hablar, o que están más cerca de, quizás del Evangelio. Y, y bueno, que esto nos ayuda a pensar un poquito este, en cómo actuamos, en si tenemos que revisar algún accionar con, con otras personas. Obviamente, como decía, vamos a tener preferencias naturales por nuestra familia, por nuestros amigos, por sobre otras personas, pero cuando no hay justificación de ese estilo o realmente en cosas que no se justifican, sean nuestros hijos, aunque sea nuestra familia, haciendo el consejo de Dios o acciona, prefiero a esta persona por sobre otras. ¿Y qué nos pasa con el Evangelio? ¿Tenemos alguna medida o algún prejuicio acerca de determinadas personas porque, no sé, escuchan determinado tipo de música o tienen determinada afiliación política o siguen a determinada persona o publican determinadas cosas en redes sociales? Que no sea un determinante o una excusa para poder hacer lo que Dios nos quiere, lo que Dios nos pide. Que no sea como eso, que esas excusas que puso Saúl y que, como demoraste y quería pedir la bendición de Dios. No. Dios se complace no tanto en los sacrificios o las víctimas o la grosura de los carneros, sino que obedezcamos y que prestemos atención a lo que Él nos pide. Y en este caso es no hacer acepción de personas. Sí, bueno, oramos para terminar. Señor, gracias por este tiempo juntos. Ayúdanos a identificar, Señor, quizás momentos en los que hacemos acepción de personas, en los que de alguna forma no actuamos como vos querés, no dejamos que tu espíritu obre, Señor, a través de nosotros, porque ponemos excusas. A decir verdad, no hay otra palabra. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor. Dales la sabiduría y la humildad, Señor, necesaria para darse cuenta si en algún punto están haciendo alguna excepción, están teniendo algún favoritismo, y que esto pueda tocar sus vidas, Señor, y que puedan identificar y cambiar esas cosas, Señor. Y a mí también, Señor, primeramente. Gracias por este tiempo juntos. En nombre de Jesús. Amén.